Yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo, dañar al movimiento. Ahora resulta que el pato mayor le tira las escopetas. ¿A poco a estas alturas el señor aún se cree la escopeta? Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea Konami. Me dicen Muñe, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta nueva oportunidad para que nos encabronemos juntos, para que nos jalemos los pelos, para que nos irritemos, nos mordamos las uñas y también para que nos tomemos un cafecito porque está bueno el desmadre que se está armando en todo el caso de la barredora, del huachicol fiscal, lo que pasa con Hernán Bermúdez Requena, lo que pasa con Adán Augusto, de las risitas que ahí trae la presidenta Claudia Sheinbaum, de las actividades de Omar García Harfuch, de los vuelos que se hacen desde Paraguay hacia México. Vaya que es un cagadero, pero si definitivamente en este momento hay alguien contento, se llama Gerardo Fernández Noroña. No mames, qué bueno que ya lo soltaron al hijo de su puta madre. Lo traían a pura verga y verga porque no había pan para el señor. No mames. Fernández Noroña se aventó un mes, güey. Se aventó un mes de cagada, de estar tragando mierda a cucharones, güey. Que ahorita que está el cagadero altísimo, dañando al movimiento, en una cuestión que le va a afectar a él también. Vaya que lo debe estar agradeciendo porque al menos ya lo soltaron un ratito. Claro, ya están diciendo, oigan, pero... Y siguen sin explicar lo de la casa de los 12 millones de pesos. Sigue sin explicar quién le prestó 12 millones de pesos. Siguen sin aclarar cómo es que compró una casa si en Tepoztlán no se pueden comprar propiedades, sino que se hace como un tipo de licencia, ¿no? Tú puedes vivir cierto tiempo en una propiedad, pero no puedes adquirirla, no es tuya. No ha pagado el predial, la dueña original de la casa. No, un cagadero. Entonces, si hay alguien contento en este momento de no salir en las pinches noticias, es Noroña. Güey, neta, no mames, no lo soltaban. Y el pobre pendejo nomás no deja ir una. Nomás no deja ir una oportunidad de que lo humillen y de que lo exhiban. Pero en la situación en la que estamos ahorita está tan grave, está tan fuerte, hay una presión tan alta que lo de Fernández Noroña es mínimo. Es problema de unas hormigas, güey. Porque en esta situación ha aumentado la presión hacia uno de los personajes de la política mexicana más cercanos a López Obrador. El que López Obrador denominó como su hermano. El propio Adán Augusto se presumía como el más cercano a López Obrador. Y esto es porque llevan una historia de décadas desde Tabasco. Entonces, lo que estamos viendo ahorita no es casualidad, no es fortuito, no es porque sí. Lo que estamos experimentando es una situación de desfogue de presión. En este momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene muchísima presión de muchísimos lados y de muchísimas circunstancias. Y de algún lado tienen que desfogar toda la presión que hay en este momento, tanto política, tanto económica, tanto de relaciones exteriores, tanto de movimiento interno. O sea, hay tantas pinches cosas que están pasando al mismo tiempo que alguien las tiene que pagar. En algún lado tiene que rebotar tanta pinche presión. Cuando tú le metes una olla de presión, ¿no? Una olla de presión, ¿cómo funciona? Pues de tanto calor, las moléculas se mueven y en algún lado tienen que salir porque si no explota la pinche olla. Entonces, justamente en esta situación parece ser que Adán Augusto, líder del Senado o líder de Morena en el Senado, es justamente la válvula de esta olla. Y se los voy a tratar de explicar a mi perspectiva, o sea, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo notar. Ya todos sabemos lo que pasó en la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena. Ya todos sabemos que el 12 de septiembre es detenido Hernán Bermúdez en Paraguay porque se metió desde Brasil para tratar de esconderse.
lo vuelan desde Paraguay hacia México en una de las escalas más raras que yo he visto, que es de Paraguay, Colombia, ahí se esperan 14, 15 horas y ahora sí a México. Y entonces parece ser, ¿no?, que hubo ahí un movimiento extraño en el vuelo de Hernán Bermúdez y se sospecha, y esto tengo que enfatizar, sospecha que fue para poder negociar con Hernán Bermúdez de qué sí decir y qué no decir, ¿ok? Eso ya lo sabemos, el vuelo raro, la detención de Hernán Bermúdez. Cuando detienen a Hernán Bermúdez, sale otra vez Adán Augusto a decir, no, oigan, yo sé que el señor trabajó para mí, yo sé que yo lo puse como encargado de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Tabasco. Yo sé que el ejército advirtió de los vínculos de este señor con la barredora. Yo sé que siendo secretario de Gobernación esa información llegó a mí y no pasó nada. Yo sé que mi gobernador interino, el que dejé en mi lugar para irme a la Secretaría de Gobernación, también lo mantuvo en el puesto y no fue hasta que López Obrador pasa sus vacaciones en Tabasco y se arma un cagadero por los grupos delictivos del estado, cuando ya por fin deciden sacarlo de la Secretaría de Seguridad de Tabasco. Yo sé, pero yo no sabía nada. O sea, yo sé que todo pasó, pero al mismo tiempo yo no sabía nada. Yo no sabía de los vínculos, yo no sabía de esta relación de Hernán Bermúdez con la barredora. Yo no sabía que era el líder de la barredora, que es una sucursal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo no sabía de las extorsiones y de las presiones que hacía sobre los gasolineros para vender gasolina que era guachicoleada, o sea, ya fuera por justamente el contrabando que se denunció por parte de las aduanas o de estos que pican ductos de Pemex. No sabía yo nada de eso. Yo lo único que hice fue delegar. Yo lo único que hice fue poner al señor en un trabajo y él me tenía que entregar reportes. Y en esa misma carta, en ese mismo comunicado de Adán Augusto, le dedica 3 párrafos a decir, pero el pinche Ricardo Anaya se robó 6 millones de pesos. ¿Qué pedo con eso? Oigan, yo sí estoy dispuesto a declarar y a presentarme a las autoridades, y yo voy a colaborar y caiga quien caiga y hasta donde tope. Pero ¿qué pedo con Ricardo Anaya? ¿Alguien ha dicho algo de Ricardo Anaya? ¿Alguien ha comentado los 6 millones de pesos que se chingó Ricardo Anaya? Es como, güey, estamos en medio de una trama a la cual refiere la pérdida de 550,000 millones de pesos, y ahorita le estás reclamando a Ricardo Anaya que se chingó 6 millones. No seas cabrón, no mames, no seas hijo de puta. Bueno, pues, ¿qué creen? Ha aumentado la presión para el hermano de López Obrador, porque el jueves pasado en el noticiero En Punto se revelaron pues los ingresos de Adán Augusto. Se reveló que entre el 2023 y el 2024 Adán Augusto recibió 79 millones de pesos que reportó al SAT. Se lo reportó al SAT, dijo, acá me cayó esta lanita, pero no se lo reportó en su declaración patrimonial al Senado. Es decir, cuando llega al Senado en el 2024, dice que solamente ingresó 600,000 pesitos. Nada más me cayó esta lanita en este año, cuando en el año le habían caído 56 millones de pesos. Y recientemente, ya revisando las declaraciones de impuestos de Adán Augusto entre el 23 y el 24, pues encontró en Reforma que solo pagó el 2.1% del ISR. O sea, básicamente lo que dicen es, a ver, ni deduciendo el agua de todos los tabasqueños podría pagar tan poquitos impuestos. ¿Qué beneficios tiene el secretario de Gobernación de López Obrador y el líder de la bancada de Morena en el Senado para que el SAT solo le cobre el 2.1%
de sus ingresos. Porque entre esos 2 años solo pagó 1.3 millones de pesos. De los 79 millones de pesos que recibió. ¿Cómo le hizo el señor? Y aparte, y eso solamente es como en estas cuentas que no dan sentido. Pero cuando revisas quiénes les pagaron esta lana, uno es una empresa fantasma. Es una empresa fantasma que entregó el mismo correo que entregó Adán Augusto. Y lo aclara Adán Augusto de la manera más estúpida posible. Dice, a ver, es que yo tenía un despacho de contadores que llevaban mi contabilidad. Y ellos presentaron ese correo electrónico. Pues sí, pendejo, es lo que justamente te están acusando, cabrón. Que justamente en una artimaña fiscal lo que hacen es, mira, esta empresa va a inventarse este pago para ti. ¿Y qué crees? Esa empresa la manejan los mismos que te están llevando la contabilidad. Y entonces así te justifico que en tu cuenta te hayan caído 8 millones de pesos en un solo pago. Pero es de una empresa fantasma. Y luego el siguiente pago, que es de 7 millones de pesos, resulta que es de una empresa a la cual le diste contratos en tu gobierno. Y así nos podemos ir en varias facturas que le fueron pagando a Adán Augusto. Facturas que el propio Adán Augusto el viernes pasado dijo que sí son ciertas. Que ese dinero sí le cayó. O sea, le dio veracidad al reportaje de N+, diciendo, pues sí, es mi lana, pero esto es un ataque, cabrón. Ay, Dios mío. Es que, miren, hay cosas que uno no se explica. Hay uno que dice, oye, ¿y el chupacabras? ¿Era real o no era real? Oigan. ¿Quién armó esta red de complicidades para asesinar a Colosio, ¿no? ¿Hasta dónde topa ese complot, ¿no? Y luego uno no se explica cómo alguien tan poco virtuoso para hablar, tan poco virtuoso para explicarse, tan poco virtuoso para entender lo que está diciendo, llegó tan arriba en la escalera del poder de la política mexicana como es Adán Augusto. Y claro, la explicación es sencilla. López Obrador subió la escalera para poder jalar consigo un chingo de personajes que no valen verga, pero que se beneficiaron un chingo de todo ese poder, de todo ese apoyo orgánico que López Obrador consiguió. Se beneficiaron económicamente, políticamente, en cuestión de poder, en cuestión de relaciones, en cuestión de influencias. En esos 2 años, Adán Augusto fue secretario de Gobernación y precandidato para la presidencia de México. Y después entró como senador de la República. En esos 2 años, güey, recibió 79 millones de pesos. 79 millones de pesos. ¿Y cómo lo explica? Es que soy muy buen notario público. Es más, no es por presumir, pero decían que era el mejor notario público de todo Tabasco. Es como, ¿y eso qué tiene que ver? Yo no sabía que ser notario público era igual que ser empresario. Pendejos todos los que han emprendido y han generado su fortuna así, cuando tan fácil era ser notario público. Efectivamente, a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros notarios, y ahí está el numeral de escrituras. Pero como se los decía al principio, a mi parecer, esto es simplemente liberar presión. Es desfogar tantita presión de la que se generó a partir de las detenciones del 7 de septiembre. Porque una cosa era la detención, ¿ok? Una cosa sencilla y que claro impactaba al gobierno de López Obrador, impactaba a Rafael Ojeda, impactaba indirectamente a los hijos de López Obrador porque se filtró la carpeta de investigación de la Fiscalía. Era un golpe, pero se estaba actuando. Era algo que se tenía que hacer porque al parecer Marco Rubio y el gobierno de los Estados Unidos llegó diciendo, óyeme, ¿qué pedo con esto?
¿Qué pedo con esto? ¿Qué está pasando acá? Indirectamente tú estás financiando a estos grupos que nosotros ya denominamos terroristas. Así que o se hace algo o nosotros lo hacemos. Dime qué camino prefieres. Ok, ya estamos ahí. Entonces, el gobierno de la República, a través de Omar García Harfuch y yo creo que muy a la fuerza la Fiscalía de Hertz Manero, actúan para detener a 14 personas, para armar carpeta de investigación, para soltar órdenes de aprehensión, para investigar empresas, sí. Pero con lo que no contaban era con la reacción de esa propia investigación, de esas propias detenciones. Con lo que no contaban es que al día siguiente aparece suicidado un capitán de la Marina. Y que un día después de que aparece suicidado el capitán de la Marina, en una práctica de tiro en Puerto Peñasco, asesinan a otro capitán que casualmente había sido reemplazado por Rubén Guerrero, que era el contraalmirante que denunció con Rafael Ojeda y con el actual almirante secretario de la Marina lo que estaba pasando en esta red de contrabando, en esta red de corrupción, en esta red de crimen organizado. Entonces, si Rubén Guerrero Alcántar vio algo para denunciarlo, lo tuvo que haber visto Omar del Ángel, que fue asesinado en Puerto Peñasco en una práctica de tiro. Al parecer el caso una cosa era lo que sucedió el domingo, pero el caso se fue haciendo cada vez más grande y el camino iba más directo hacia López Obrador y empezaron a vincular a los hijos de López Obrador con este amparo, que yo quiero pensar que fue fuego amigo. Alguien dentro de Morena trató de vincular a estos cabrones con todo el caso para protegerse. Alguien dentro del propio movimiento dijo, suelto estos juicios de amparo para que, con tal de proteger a estos ojetes, también nos protejan a todos los demás. Alguna de las teorías que soltaba alguien es, ok, los hijos de López Obrador no llevaron el juicio de amparo, pero están protegidos. Están protegidos ellos y la lista como de 20 personas que los acompañan. Y si los propios hijos de López Obrador no han ido con los jueces a que quiten ese juicio de amparo, ahí está. Y los güeyes, junto con los otros 20 cabrones, están protegidos de aquí al 28 de octubre. Entonces, el caso poquito a poquito fue creciendo. Y las denuncias y los reclamos y lo más preocupante, las investigaciones periodísticas empezaron a revelar más cosas en cuestión del huachicol fiscal, que representa en las estimaciones 550,000 millones de pesos en 3 años, de lo que se ha calculado. No sabemos desde cuándo empezó, no sabemos con cuánto empezó, no sabemos si solamente lo está haciendo la Marina con los buques, sino también está involucrada el ejército mexicano en las vías por tierra. O sea, no sabemos a dónde está llegando esto y la presión aumenta. Y en cuestión del huachicol fiscal y lo que está sucediendo con la Marina, se acercaban más a López Obrador. Entonces, a mi parecer, bajo mi perspectiva, a lo que yo pienso y considero, creo que lo que hace Claudia es cambiar la narrativa. A pesar de que va a dañar al movimiento, hace 2 jugadas al mismo tiempo. O sea, hace 2 cosas que la van a beneficiar al mismo tiempo. Uno, se deshace de un personaje que, a pesar de que es parte de su propio movimiento, es un obstáculo. Es un obstáculo porque ese güey no se rinde ante ella, ese güey no responde a ella, ese güey no sirve para ella, ese güey está para operar para lo que diga López Obrador desde Palenque. Y por más que López Obrador sea parte del mismo movimiento de Claudia y que Claudia le mantenga una lealtad hasta la muerte, lo definitivo es que no puedes gobernar si otro cabrón está gobernando desde su escondite. Es imposible gobernar con personajes así. Es imposible gobernar cuando la gente que se supone que está para operar a tu favor
no opera a tu favor, no responde para ti, no te debe nada. Entonces, a mi parecer, lo que está pasando con todas estas filtraciones, con estas revelaciones, con el hecho de que 5 días después, cabrón, 5 días después de que detienen a los sobrinos, bueno, a uno de los sobrinos de Rafael Ojeda por el caso de contrabando de combustible, en 5 días detienen a Hernán Bermúdez. Y entonces la narrativa en los medios de comunicación ya dejó de ser el huachicol fiscal, ya dejó de ser cuánto dinero se perdió. No, es el vínculo de Adán Augusto con Hernán Bermúdez Requena. O sea, se perdió en, ¿cómo se dice? Pues en la relevancia de los medios de comunicación lo que estaba pasando y lo mucho que estaba creciendo el caso del huachicol fiscal y de los vínculos de elementos de la Marina con estas prácticas que aparte vincula a la Marina con el crimen organizado, cabrón. Porque los principales beneficiados son esos güeyes. Y luego, ¿cómo es que los sobrinos de Rafael Ojeda se fueron empoderando en un lapso de tiempo en el que se supone que el propio Rafael Ojeda los había denunciado? O sea, no tiene sentido, cabrón. No tiene sentido que se supone que Rafael Ojeda se acerca a Hertz Manero a decirle, oiga, es que tengo unos sobrinos pues que son muy mal portados y tengo sospechas de cosas raras que andan haciendo, ¿no? Como que le digo, hola, ¿cómo andas? Y ya no me saludan, o oye, ¿qué andan haciendo? Y se voltean. Entonces, por favor, señor Hertz Manero, ¿puede revisar qué están haciendo mis sobrinos? Bueno, pues en ese mismo lapso, resulta que los ascendieron, que les dieron encargo en ciertos puertos, que aparte estos ojetes se movían por todas las pinches aduanas. No tiene sentido. Entonces, al parecer, y esta es mi línea de tiempo, viene Marco Rubio y hace presión. Hace presión porque el gobierno mexicano ha solicitado que haya cooperación en cuestión de seguridad. No porque quieran trabajar con el gobierno de los Estados Unidos para detener a los cárteles de la droga. No, para que no los dejen sin información. Para que el gobierno de Claudia no esté trabajando para el gobierno de Estados Unidos a ciegas. Que la información que tenga Estados Unidos sí llegue al gobierno mexicano y ahí ellos puedan administrar el golpe. Entonces, en esas juntas, cuando viene Marco Rubio, le dice, oye, tenemos toda esta información, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a actuar? ¿Van a actuar ustedes o nosotros soltamos la orden de aprehensión? Nosotros soltamos la orden de aprehensión para que se extraditen acá. ¿Quién va a hacer algo? Entonces Claudia dice, no, nosotros lo hacemos, son estos dos güeyes, déjanos lo que nosotros lo controlemos, que nosotros controlemos la narrativa, pero lo vamos a parar. Órale va, se llama Marco Rubio. 3 días después, Claudia, a través de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detiene a los sobrinos, insisto, a uno de los sobrinos, a Manuel Roberto N., porque ya no podemos decir el nombre. Detienen a uno de los sobrinos de Rafael Ojeda, tratan con malabares de deslindar al ex secretario de la Marina de todo este problema, de toda esta situación. No hacen la narrativa de que él no sabía, porque era imposible que no supiera. Arman la narrativa de que sabía, pero lo denunció, Lo denunció hace 2 años. No le reclame nada porque él lo denunció. Ahora, pendejos nosotros por tardarnos 2 años en actuar y permitir que por 2 años estuvieran sangrando a las arcas del gobierno, ¿no? Pero el propio Harfuch y la propia Claudia han insistido que esta investigación empezó en marzo. Ellos solitos han dicho, no, esto empezó en marzo. Oiga, pero el fiscal dice que hace 2 años. Ah, bueno, el fiscal tendrá que explicar las cosas de la fiscalía, ¿no? Pero estamos en esta línea de tiempo en la que ya hay una acción por parte del gobierno, ya se detiene, se le manda un mensaje a Estados Unidos de vean, sí los vamos a detener, no vamos a permitir que siga pasando, y chingó a su madre. Un día después aparece un capitán que estaba en la carpeta de investigación, muerto. Se presume que se suicidó, pero aparece muerto.
Luego, al día siguiente, se muere otro capitán. Y ese capitán, ¿cómo muere? En una práctica de tiro. Y empieza a crecer y empieza a crecer. Y entonces la carpeta de investigación llega con Loret y empiezan a revelarse más cosas. Y luego se solicita un juicio de amparo para Andy, Bobby y José Ramón. No, pues esta madre iba creciendo, 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 mientras Claudia en cada mañanera tenía que exculpar a López Obrador. En cada mañanera, no, pero el presidente no tuvo nada que ver. No, pero el presidente, ¿por qué lo van a investigar? No, ¿por qué el presidente va a tener que explicar algo? No, pero López Obrador es impoluto y él bajó del cielo y él le entregó rosas al niño Juan Diego y apareció en una imagen. Así de cabrón está López Obrador. Entonces, yo creo que el caso fue creciendo tanto que ya no había otra más que cambiar la retórica. Y como no tiene nada más igual de fuerte, pues ya sabemos dónde está Hernán Bermúdez. Era una moneda que le estábamos guardando por una situación muy complicada y la situación complicada ya llegó. Entonces, 5 días, güey. 5 días. Desde la detención de Marinos a que detienen a Hernán Bermúdez en Paraguay. 5 días. Porque en esos 5 días el caso del huachicol fiscal fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, es más fácil desviar la atención y el coraje de la gente, de la oposición, de los medios, en algo más tangible, en rostros, en nombres, como lo es Hernán Bermúdez y Adán Augusto, que explicar cómo es que la Marina se volvió cómplice de un entramado de corrupción que indirectamente estuvo beneficiando al crimen organizado de este país, que indirectamente le estuvo dando recursos al narcotráfico de este país, que indirectamente debilitó a una de las instituciones mejor calificadas de este país. No, pues vámonos por Adán, vámonos por Hernán Bermúdez, porque ese cambio de retórica va a minorar la presión en contra de López Obrador, pero va a aumentar la presión en contra de alguien que era el rival político de Claudia Sheinbaum, que es Adán Augusto. Entonces, se consiguen dos cosas al mismo tiempo. Se hace de un beneficio político Claudia Sheinbaum, a pesar de que en la retórica, en el discurso, tenga que proteger a Adán Augusto, hasta que llega el momento en el que la situación le permite ya no tener que protegerlo, porque casualmente en declaraciones del SAT que deberían ser completamente confidenciales, aparecen en los medios y resulta que Adán Augusto recibió 79 millones de pesos. Y la explicación más sencilla de eso es: no, pues es que soy muy buen notario público. Ay, güey. Ay, cabrón. A ver. Tenemos un caso de crimen organizado en Tabasco. Se movió muchísimo dinero a través de la barredora que era encabezado por Hernán Bermúdez Requena. Y en el mismo lapso estaba recibiendo dinero Adán Augusto López Hernández. ¿Hay vínculos entre eso? No, pero aquellos de mala fe y de mala voluntad lo van a vincular y van a decir: ahora entendemos por qué es que a pesar de todas las señales y todos los mensajes y todas las investigaciones y todos los reportes y todas las revelaciones que se hicieron acerca de Hernán Bermúdez, ahora sabemos porque Adán Augusto López no hizo nada siendo gobernador, no hizo nada siendo secretario de gobernación y no hizo nada siendo precandidato presidencial. A lo mejor es porque ese dinero que le llegó a través de una empresa fantasma, pues no era de una empresa y no era por ser notario público, sino por permitir que pasaran ese tipo de cosas en Tabasco. Pero eso lo dirá la gente de mala voluntad.
lo dirá esa gente que quiere joder al movimiento. Lo quiere decir todos aquellos que no entienden que a Adán Augusto lo apoyan millones de mexicanos. Pues sí, güey. O sea, a ver, esto es un juego político y así lo tenemos que ver y entender. Obviamente estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de violencia, estamos hablando de una situación que ha aquejado a Tabasco por muchísimos años, pero que termina en este juego político en el que probablemente empiecen a moverse las piezas, empiecen a pasar cosas, porque está dentro de la necesidad política de la presidenta que las cosas empiecen a pasar. Se los dije no sé hace cuántos episodios que Claudia iba a utilizar la presión que tiene de Estados Unidos para deshacerse de esas piezas que le están estorbando. Y parece ser que ya llegó el momento. Parece ser. Ahora, Adán Augusto tiene todas las razones y todos los incentivos para no soltar su lugar en el Senado, para no soltar este poder que tiene, para no dejar de ser el líder de Morena en el Senado. Porque si no, güey, se lo carga la chingada. Políticamente está muerto, eso está claro. O sea, ya en su actividad política está muerto y pendejo él si se le ocurre acercarse a alguna elección. Y más pendejo aquel que diga, oiga, señor Adán Augusto, ¿me acompaña a mi campaña? No, güey. O sea, inclusive se rumora y se comenta que integrantes de Morena están pidiendo que ya le den cuello, güey, porque se vienen elecciones y a la hora de pedir el voto van a decir, oye, ¿qué pedo con Adán Augusto? No, que ustedes son diferentes y ese cabrón ahí anda. Ahora, logro de Claudia de que la atención y el foco del rostro de la corrupción se haya redirigido hacia Adán Augusto, que aparte, políticamente es poco carismático, es muy apático, es inclusive grosero, es poco articulado. O sea, Claudia no lo es, pero imagínate, está peor Adán Augusto. O sea, le dicen, oigan, lo acaban de denunciar ante el FBI y la DEA. No, esas son mafufadas. Eso no es una respuesta, esa no es una explicación, es solamente, no sé, un viejillo ahí quejándose en una banqueta. Pero ahorita con estas revelaciones sobre sus ingresos, pues sale a decir, ahora resulta que el Pato Mayor le dispara las escopetas. Algunos lo interpretan como que el Pato Mayor es Claudia Sheinbaum. Y tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque ya vimos a un presidente recurriendo al SAT para atacar a alguien que le estorba. Y lo vimos con López Obrador. López Obrador se metió al SAT para revisar el expediente de Loret de Mola porque ya se había cansado de la revelación que hacía de José Ramón y la Casa Gris. Dijo, sí, pues déjenme les busco aquí en el SAT, a pesar de que esto es ilegal, déjenme le checo sus facturitas y las mostramos en una mañanera. Bueno, al parecer, no estoy asegurando que fue así, pero podría ser porque ¿quién más va a tener acceso a los archivos del SAT? De que algún operador de presidencia, presuntamente, no estoy seguro de ello, se haya metido al SAT, haya buscado las facturas de Adán Augusto, se las haya mandado a alguien en algún noticiero y haya dicho, miren esto, miren lo que cobró en 2 años y miren lo que reportó en su declaración patrimonial para la Secretaría de Gobernación y lo que declaró para el Senado. Ahí sí lo quieren checar, ¿no? Parece ser que en este movimiento donde es perder, lo que tienes que tratar de buscar es perder, pero no tanto. Aquí el intocable, y esto lo hemos hablado desde que empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, es López Obrador. Claudia no se puede dar el lujo de que el fuego llegue hasta Palenque. Claudia no se lo puede permitir porque la columna que sostiene al primer piso de la transformación es la misma columna que sostiene al segundo. López Obrador es el líder moral de un movimiento que tiene muchísimo poder. Muchísimo poder. Y sobre todo que muchos de los que hoy son
gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y hasta la propia presidenta le deben ese puesto gracias a López Obrador. Gracias a su operación política, gracias a los recursos que le consiguieron, gracias a todo este armado mediático que ha sido la mañanera, a todo a mermar a la oposición. Eso no se lo podemos negar a López Obrador. López Obrador es definitivamente el político mejor capacitado que haya tenido la política mexicana en décadas. Es por eso que Claudia no puede permitir que el golpe llegue hasta allá, pero al mismo tiempo tiene la presión de Estados Unidos para que se actúe sobre lo que está pasando y lo que estuvo pasando. Definitivamente lo que pasó con la Marina y el huachicol fiscal pasó en el gobierno de López Obrador. Lo que pasó con Adán Augusto y la barredora pasó en el gobierno de López Obrador, a pesar de que habían señales y reportes, a pesar de que el ejército y la propia Marina hicieron intentos de que esto se supiera. Entonces, parece que el juego político le da la oportunidad a Claudia Sheinbaum de despresurizar toda esta situación, de bajarle la presión con una sola cabeza, la de Adán Augusto. Porque dejarlo en Hernán Bermúdez no es suficiente. Todos sabemos que Hernán Bermúdez era trabajador de Adán Augusto. Ahora bien, en esta situación, como se los mencionaba, Adán Augusto no tiene motivos para soltar el pinche hueso, güey. No los tiene, porque es su llave a la impunidad. Porque a menos que lo lleven a una situación extrema, él no va a soltar, cabrón. Él no va a soltar la oportunidad, 1, de no entrar a la cárcel, 2, de seguir operando políticamente, 3, de mantener esos recursos que ya están en su cuenta de banco, más las propiedades que resulta que le heredaron. Y también ha de tener información para poder negociar que se le proteja, porque por algo mencionó en esta entrevista que él fue secretario de Gobernación. Sí, cabrón, por supuesto, o sea, en vez de decirnos yo fui secretario de Gobernación y sabía lo que pasaba en la barredora, no, es una amenaza, es yo fui secretario de Gobernación, así que yo sé lo que hacían todos ustedes, hijos de su putísima madre. Esa fue la amenaza de un güey que no sabe aparentar, que no es sutil, que no sabe controlar sus emociones, que no tiene esta limitante de frenar lo que pasa por su cabeza. Entonces, ¿qué dice? Yo fui secretario de Gobernación, no se les olvide a todos esos patos mayores que le tiran a la escopeta. Es lo que yo veo. Es lo que en esta situación puedo notar. El caso del huachicol fiscal se está haciendo más y más y más grande y no sabemos qué tanto vincula ese dinero perdido a la campaña de Claudia Sheinbaum. También hay que considerarlo. No digo que haya pasado, pero si en el cálculo vieron que gran parte de ese dinero terminó en las muchísimas y miles de paredes que vimos que decía Claudia sí, o es el momento de Claudia, o yo con Claudia, o Claudia Sheinbaum por todo el país, bueno, ahí había que meterle freno, pero de todas formas actuar, porque tienes a Estados Unidos presionándote con que ahí viene la revisión del TEMEC, ahí viene los ataques a cárteles de la droga, porque ya lo vimos que está pasando con el Tren de Aragua en Venezuela. Ya estamos viendo que sí Estados Unidos está dispuesto a atacar a cárteles. Entonces tienes esas dos y en 10 meses vas a compartir un mundial. Por lo tanto, va a ser un escándalo si en un mundial compartido no te dejan pasar a ciertas personas de Estados Unidos, cabrón. Entonces, hay mucho que negociar. O sea, yo sé que lo del mundial no es mucha cosa, pero se los juro, los mundiales son un juego político aparte. Los mundiales son una cuestión de relaciones exteriores muy grandes.
todos estos eventos deportivos es justamente un lobbying político muy, muy importante, y sobre todo en un mundial compartido como lo va a ser México, Canadá y Estados Unidos. Claro que juegan las negociaciones para no exhibir al otro. Claro que juegan las negociaciones para que, por ejemplo, cuando se juegue el mundial, Estados Unidos no suelte ninguna alerta de prohibición de viajes, güey. Así de con esa arrancamos. O sea, en el mundial, México ha de estar negociando que Estados Unidos no ponga prevención de viajes para sus ciudadanos, porque entonces es un escándalo que no solamente resuena en México, va a resonar en todo el mundo, porque si Estados Unidos le dice a sus ciudadanos, oigan, no vayan a viajar a Guadalajara, todos aquellos ciudadanos que sí van a ir a Guadalajara porque ahí juega su selección, se van a enterar. Todo juega en las negociaciones que va a tener Claudia Sheinbaum con el gobierno de Donald Trump por los próximos años. Y si en la presión había, oye, ¿qué pedo con todo este dinero que se te está perdiendo por el huachicol? Porque si tú no lo estás cobrando, es beneficio que le estás dando a cualquier cártel. A cualquier cártel que le esté metiendo gasolina al país y no está pagando impuestos, le estás regalando 8 pesos por cada litro de gasolina. ¡No mames! No mames, ¿qué vas a hacer, Claudia? Claro que debe ser presión. A mi parecer, e insisto en esto, la mejor forma, y parece ser que le está saliendo, es despresurizar toda esta situación con el tema de la barredora, que a mi parecer, el tema de la barredora es esto, así, esto, a comparación de lo que estamos hablando del huachicol fiscal. Es una madre así, güey. O sea, lo que haya generado la barredora con extorsiones, con tráfico de drogas, con huachicol, picando ductos, todo eso es así a comparación de lo que podríamos estar encontrando en el caso de la Marina y el contrabando de combustible. Güey, de así a acá. Y al parecer, en cuestión de la narrativa, de las explicaciones, de ¿cómo se dice? Como el círculo noticioso, se está centrando en Adán Augusto, la barredora, Hernán Bermúdez Requena. ¡Ay, el huachicol! Y bueno, sí, pero acá están. Acá tengo a Hernán Bermúdez y miren lo que ganó Adán Augusto y miren, qué feo lo que le pasó a la gente de Tabasco, que sí fue horrible lo que le pasó a la gente de Tabasco de tener de gobernador a Adán Augusto. Pero a mi parecer ambos casos son importantes, sin embargo las implicaciones de la Marina protegiendo una red de contrabando de combustible es de impacto nacional, y que aparte para proteger a los involucrados en eso estén muriendo personas, o sea, que ya llevemos una auxiliar de la fiscalía, que ya llevemos un contraalmirante, que ya llevemos 2 capitanes asesinados que están relacionados a este caso, es de llamar la atención. Muchísimo, cabrón. Muchísimo. Pero, insisto, en el juego político, a Claudia parece ser que le está saliendo el juego. Parece ser que la presión está comiendo a Adán Augusto. Adán Augusto, el viernes, acorralado, trata de explicar y se atora más. Y entonces ahora nos vamos a enfrentar con una semana que va a ser de lo mismo. Adán Augusto y sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena. Eso va a ser. De eso va a tratar la semana. Por eso es que las filtraciones salieron en jueves. Por eso es que le dieron un día a Adán Augusto para explicar, para que entonces todos los noticieros, todas las mesas de análisis de la próxima semana, de esta semana, se traten justamente de cómo Adán Augusto tuvo que haber sabido de Hernán Bermúdez Requena y cómo no puede explicar los 79 millones de pesos que le cayeron durante el 2023 y el 2024. De eso se va a tratar esta semana. Y lo apuntaba muy bien en un comentario que hizo Raimundo Riva Palacio, que casualmente la semana pasada Andrea Chávez no se presenta a la mesa de debate con Azucena Oresti,
La propia Viri Ríos no se presenta a la mesa de tercer grado. Arturo Ávila empieza a desviar la atención de la discusión y se va a quienes presentaron los amparos de Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán. Parece ser que va a ser una semana complicada para todos aquellos que defendieron a Adán Augusto y que también va a ser complicada para Claudia Sheinbaum. Pero es preferible perder con Adán Augusto que perder con la Marina, porque la Marina sí o sí la vas a seguir necesitando. Y Adán Augusto en este momento es un fusible. Es un fusible que vas a aguantar lo más que puedas, hasta que ya no resista más, y entonces la presión tanto de la gente como de la oposición, si es que le mete presión, como de Estados Unidos, va a terminar sacando a Adán Augusto del Senado, pero la operación política le va a beneficiar a Claudia Sheinbaum. Entonces ahora sí va a haber un líder del Senado que responda a Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo le presentaría Claudia todo este movimiento a López Obrador? Es mejor que se vaya Adán Augusto a que todo este caso llegue a tus hijos y llegue a ti. Es mejor que Adán Augusto se haga responsable por lo que pasó en Tabasco y todo lo dejemos, todo este descontento y todo este coraje por la corrupción se quede en Tabasco y en la barredora, a que dejemos que la retórica se vaya hacia la Marina, se vaya hacia Rafael Ojeda, se vaya hacia esta hipótesis o dichos o rumores de que quien protegía a esta red de corrupción y esta red de contrabando del combustible era justamente Andy López Beltrán, y que los propios marinos argumentaban que todas estas detenciones y todas estas investigaciones era justamente porque había una disputa política entre Omar García Harfuch y Andy López Beltrán. ¿Cierto o no? Porque eso es solamente lo que dice alguien y es lo que se reporta en una carpeta de investigación. Sea cierto eso o no, el mero dicho y que eso pueda crecer y que eso se pueda utilizar para golpear a los hijos de López Obrador es una amenaza que le pone la situación a Claudia Sheinbaum para decirle a López Obrador, a ver, ¿qué prefieres? ¿Que crezca este caso y mancha a tu hijo, o que lo dejemos todo en Tabasco y Adán Augusto? Que quememos este fusible, que tenga que explicar algo ahí en la fiscalía, le damos una embajada, lo protegemos, igual los jueces ya son nuestros, igual la Suprema Corte ya es nuestra, igual cualquier juicio político va a tener que ser aprobado por nuestra mayoría, pero es un fusible que para la opinión pública y para el electorado se tiene que quemar en su tiempo correcto. También no es casualidad que todo esto esté pasando en este momento y en esta situación. ¿Por qué? Porque ya se aprobó todo lo que quería López Obrador, ya se aprobaron las reformas, justamente de la reforma al Poder Judicial, ya se aprobaron el presupuesto, estamos a 2 años de las elecciones intermedias, entonces es el momento indicado. Este es el momento indicado para poder alargar el proceso de Adán Augusto para que nos aguante de aquí a diciembre, tal vez enero, y entonces ya se nos puede olvidar a todos porque viene el Mundial. Se nos puede olvidar a todos porque más cosas pasan. Y entonces ya, que se nos olviden los 500,000 millones de pesos que no se cobraron de impuestos por entrada de combustible. ¿Qué más da, güey? Porque juega México en el Nuevo Azteca. ¿Qué más da? Porque viene Brasil a Guadalajara. ¿Qué más da? Porque vamos a ver el 5º partido ahora sí de la selección mexicana en Estados Unidos. ¿Qué más da? Entonces, yo creo que, en el juego político está muy cabrona Claudia, si esto lo está operando ella. O quien se lo esté operando lo está haciendo perfectamente. Porque está controlando no solamente la narrativa, sino está controlando a esos que operaban para López Obrador, que definitivamente le hacen más complicado el gobierno a Claudia Sheinbaum, porque ella es la que pone la cara, ella es la que se tiene que hacer responsable, ella es la que tiene que encubrir lo que se hizo en el pasado,
Y hacer eso mientras se gobierna, mientras se toman decisiones, es extremadamente complicado. Entonces, el juego político ahí está. Y es lo que yo puedo notar y puedo estar equivocado. Y si llega el momento en el que los hechos corrigen lo que yo estoy planteando, este panorama político para solventar la presión que tiene Claudia Sheinbaum por parte de Estados Unidos y deshacerse de un obstáculo político como lo es Adán Augusto, lo aceptaré y diré, me cerraron el pinche hocico y acepto lo que pasó y esto no es como lo había planteado. Pero por los hechos, por las acciones, por lo que está sucediendo, ese es mi pensar. Es Claudia deshaciéndose de la presión de Estados Unidos. Es Claudia deshaciéndose de un personaje que no la permite operar dentro del Senado. Y al mismo tiempo Claudia tiene que hacer lo que se le encargó cuando fue seleccionada como candidata de Morena. Proteger el legado de López Obrador. ¿Cuál es ese legado? El legado del hombre transformador, del Mesías, del político impoluto, de este hombre que no iba a permitir la corrupción, de este hombre que no iba a permitir la impunidad, de este hombre que no iba a robar, no iba a mentir y no iba a traicionar. Pero ese legado al mismo tiempo es un mito. Es un mito con el cual López Obrador quería formar parte de la historia de este país. Y la encomienda de Claudia era justamente que esa imagen se fuera construyendo y fortaleciendo. Que la gente no solamente pensara en López Obrador como el expresidente, no, es el héroe nacional. Es el Mesías, es el que nos sacó de la podredumbre. Cabrón, llegó el 7º año de la Cuarta Transformación y llegó la realidad. Se acabó el mito, se acabó la leyenda. Ya salieron los hilos, ya salió la caca. Ya se reveló el truco. Ya vimos todo lo que no nos dejaron ver en el sexenio anterior. Está saliendo porque era imposible esconderlo tanto tiempo. Y no sabemos hasta dónde está dispuesta a llegar Claudia para proteger ese mito y esa leyenda. Pero hoy ya no está dispuesto a proteger a uno de los apóstoles. Hoy, mañana, quién sabe. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Por cierto, ya viene el análisis político. Yo espero que mañana, o sea, yo estoy trabajando para que mañana, pero ya viene el análisis político justamente del huachicol del bienestar, así se va a llamar. No mamen lo que encontré, cabrón. No mamen lo que encontré, güey. Si hay algo de lo que me enorgullezco es de esta capacidad de encontrar videos, güey. No mamen lo que me encontré, cabrón. Neta, no se pueden perder el siguiente análisis político porque viene partiendo madres. Cabrón. Les voy a mostrar algo que no tienen en Latinus, no tienen en N+, no tienen en Aristegui Noticias y, güey, estaba ahí. Estaba a simple vista. Nada más era rascarle tantito, cabrón. No saben lo que me encontré. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.